Para este día lunes, en esta semana que estamos estudiando la expiación horizontal, la cruz y la iglesia, vamos a hablar sobre reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Un tema que definitivamente debe impactar nuestra vida porque ya lo decía nuestro pastor el día de ayer, no podemos tener un cristianismo en el que creamos que solo importa mi relación con Dios y no con los demás, porque mi relación con Dios debe llevarme a una correcta relación con los demás. Así que vamos a orar para entrar de lleno en nuestro estudio de hoy. Bondadoso Padre, gracias porque tú nos presentas una nueva manera de vivir, una mejor manera de vivir que si nos aferramos con fe a Jesús puede ser una realidad que transforme nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Ayúdanos a escuchar tu voz en el estudio de hoy, lo pedimos en Jesús. Amén. Como hemos hecho en este estudio que estamos haciendo de Efesios, hoy vamos a ir de nuevo al texto bíblico y vamos a ir siempre a Efesios 2. Recuerde que estamos estudiando Efesios 2 desde el verso 13 hasta el verso 16. Hoy nos vamos a concentrar en una parte de los temas que se mencionan en este texto, que tienen que ver con estos textos, y vamos a leerlos para ya hablar de esa parte en la que nos vamos a concentrar. Dice la Biblia así: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio, abolió en su carne la ley de los mandatos y ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Tremendo, pastor, lo que vamos a discutir aquí o explorar aquí. Y la primera pregunta que surge de este texto es: Pablo parece que está centrando este llamado a la unidad, este llamado a la creación de un nuevo hombre, una nueva humanidad en la iglesia, lo está centrando en la cruz de Cristo, en la sangre que Él derramó. ¿Por qué esto es importante para Pablo? Totalmente, creo que para el apóstol Pablo era central que todo lo que ahora sucede en la vida del creyente está arraigado, fundamentado en la cruz de Cristo. Amén. Es el fundamento moral, para que la gracia de Dios pueda extenderse a todas las personas que creen. No es una gracia, digamos, en vano, no es que Dios me va a recibir porque en el cielo, porque un día yo le creí o yo me arrepentí y dije, sí, yo me quiero salvar y ya, y Dios me recibe. No, por en medio está la cruz. Allí fue donde se ha resuelto el problema del pecado, de la separación. De paso, quiero decirles, si nosotros pudiéramos resumir todo el capítulo 2 en dos palabras, el capítulo 2 de Efesios que estamos estudiando esta semana, en dos palabras sería alienación y reconciliación. Esas son las dos palabras, o sea, separación y reconciliación. El tema central, el gran tema aquí en este capítulo que hemos estado estudiando ya desde la semana anterior es eso: estábamos separados, estábamos lejos, estábamos perdidos, pero ahora estamos salvados, estamos reconciliados. Y esa reconciliación se manifiesta en nuestras relaciones. La reconciliación con Dios me lleva a la reconciliación con los hombres. Creo que ese es un punto bien importante. Y la primera, en este caso, la reconciliación con Dios me lleva a la segunda, que es la reconciliación con los hombres. Pero exploremos rápidamente un poco más acerca de la pregunta: ¿por qué la cruz es central? Y a mí me llama la atención que en estos pocos textos, si nosotros vemos el 13, el 14 y el 16, que vale la pena que podamos recordar en cada uno de ellos lo que dice. Por ejemplo, leamos el versículo 13. Dice: pero ahora en Cristo vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Ahí está, habéis sido acercados. ¿Por qué? No hay algo ficticio, bueno, porque ya yo sentí el deseo de llegar. No, es por la sangre de Cristo. Veamos lo que dice el versículo 14. Cristo es nuestra paz,
que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Muy bien, aquí claramente nos dice Él, o sea, Cristo, es nuestra paz. Él hizo un solo cuerpo, Él hizo un solo grupo, habían facciones, Él vino y unió. Y veamos el versículo 16. Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Claramente aquí el apóstol dice, reconciliados mediante la cruz. Ven. No hay otro medio para ser salvo, mis amigos. No es mis buenas intenciones, no es que un día yo dije, hoy sí voy a hacer las cosas bien, ahora sí voy a salir adelante. No, la cruz es central. La cruz es el medio a través del cual nosotros tenemos acceso ahora y hemos sido reconciliados delante de nuestro Dios. Ahora, pastor, tal vez algunos de nosotros, cuando leemos esta carta, no logremos dimensionar esa expresión que aparece ahí, derribando el muro divisorio, pero esto en la mente de Pablo tenía una función, decía algo realmente que podía ser palpable para los judíos cristianos, y lo traigo a colación porque en el templo, recuerdo haber leído sobre esto, en el templo había un muro divisorio que decía, si un gentil pasaba para la parte que le correspondía solo a los judíos, podía ser asesinado, incluso, es decir, condenado a muerte, vamos a decirlo de esa manera, podía ser condenado a muerte. ¿Por qué esta figura, por qué la pone Pablo aquí, esta figura tan gráfica, como para ahora decir, eso fue derribado y ahora Dios quiere crear una nueva humanidad? Muy bien, aunque va a ser el tema del día de mañana, En detalle, sí. Tal vez ahora podemos hacer una pequeña introducción y claro, está el muro que era algo visible, pero puede ser que hay judíos que nunca fueron al templo, pero ahí está el otro punto que el apóstol Pablo hace que tiene que ver con las leyes ceremoniales que tenían los judíos, con los rituales que tenían ellos, pero eso que usted menciona era real. En el templo, ya posteriormente, como se conocía en esa época, yo me sorprendí cuando estaba conociendo acerca de esto, habían, podemos decirlo, 4 atrios para llegar al templo. 3 estaban al nivel del templo, o sea, hasta físicamente tenían un significado y daban un mensaje, porque recordemos que los mensajes no solo son verbales, Claro. Hay gestos, hay rótulos, hay delimitaciones que están dando un mensaje. Nosotros, y aprovecho aquí siempre para sacar una lección espiritual, porque la teología no solo es algo de saber hechos, datos, sino cómo lo aplicamos en nuestra vida espiritual, qué mensaje estamos dando nosotros, ¿verdad? Como iglesia, como comunidad, como personas, a los demás. Tal vez hemos establecido barreras y no nos damos cuenta. Y pregunto, bueno, ¿va a ir más allá? ¿Somos nosotros facilitadores o somos nosotros divisores? Hay una palabra en inglés que es bien interesante, troublemaker, aquel que le gusta hacer problemas. Bueno, pero ahí tenían los judíos en el mismo nivel. Para acceder al templo, antes habían 3 atrios. El primero, el anillo, para ponerlo de esa manera, que estaba más cercano al templo, era el de los sacerdotes. El otro era el de los hombres y el otro era el de las mujeres. Pero todos estos, estamos hablando, los sacerdotes obviamente eran judíos, hombres judíos y mujeres judías. Más abajo estaba el otro atrio que estaba en un desnivel y era el de los gentiles. Entonces imagínense, un gentil llegaba al templo y con lo que él se encontraba, que ya está el templo, solo lo puedo ver de lejos, como cuando yo tuve la oportunidad una vez de ir ahí solo llegué hasta el cerco de la Casa Blanca en Estados Unidos. Parece que se puede entrar si se hace algún tipo de tour, no lo sé, pero uno lo ve de lejos y uno dice, bueno, ahí yo no tengo acceso. Ahora, imagínense, un gentil llegaba y él sabía que no podía llegar, estaban esos rótulos bien claros, no podía llegar hasta ahí, hasta el templo, y había muchos anillos para llegar. Todo eso estaba diciéndole, ustedes están aparte, ustedes están lejos. Precisamente
el Evangelio de Jesucristo vino para derribar esos muros de separación. Ahora, pastor, pero entonces la pregunta que surgiría para nuestro tema de hoy es, ¿cómo se siente reconciliarse? Es decir, ¿cómo lo podemos ver en la práctica? ¿Cómo lo podemos sentir bueno, hoy para nosotros en el siglo XXI, y cómo podemos nosotros llevar esto a las personas que nos rodean? Bueno, quiero decirles que reconciliarse es maravilloso, porque cuando nosotros permitimos que cosas nos separen, y aquí voy a hacer una aclaración, porque la reconciliación tiene que ver obviamente con una relación que ha sido rota, y en este caso notemos que los judíos tenían problemas. Tal vez un gentil nunca le hizo nada, Sí, ¿no? pero solo por el hecho de ser gentil ya era una muralla de separación. Ahora, eso mismo puede estar sucediendo en la realidad. Yo sé que hay relaciones que se han roto, pasó algo, pero hay separaciones que se dan naturalmente, entre comillas, solo por la condición de otra persona. Que yo tengo un prejuicio, que alguien tiene un prejuicio. Voy a poner un ejemplo, por raza. Ya sí, ahí nada le ha hecho la otra persona, no, pero como es de otra raza, entonces ya yo pongo una muralla. Asuntos económicos, muchas veces podemos permitir que sean asuntos de separación, o aún hablando actualmente en nuestra iglesia, asuntos teológicos que yo llamaría periféricos o marginales. Sí. O sea, no son puntos centrales, esenciales en la fe, pero alguien se pone a discutir, no, pero queremos que todos estemos de acuerdo en tal cosa. No voy a mencionar aquí un ejemplo en específico, no queremos crear muro de separación, pero todo eso puede llevar realmente a una separación. Pero ahora en Cristo nosotros somos llamados a reconciliarnos. Y de paso, no estoy hablando aquí de reconciliación de que alguien diga, bueno, es que en la iglesia tienen que aceptarme como yo soy, o tienen que aceptarme con esta teoría, o aunque esto no está en los principios, o como que alguien diga, por ejemplo, no, yo no creo en la Trinidad, pero yo quiero seguir siendo miembro de la iglesia adventista. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Claro. Estamos hablando de otra cosa, quiero dejarlo bien específico. Sin embargo, nosotros somos llamados como hermanos a no permitir que ninguna distinción artificial creada por el ser humano nos lleve a separarnos de alguien que ni siquiera nos ha hecho ningún mal, pero simplemente por los prejuicios que tenemos contra esa persona o contra lo que esa persona representa, nosotros permitamos que haya separación. Eso no debe existir cuando nosotros somos uno en Cristo Jesús. Amén. Y queremos, pastor, que nos ayude con esto, porque al hacer esta oración final para el estudio de hoy, queremos que ore por nosotros, que a veces siempre permitimos que nuestra naturaleza humana cree división, pero el Señor quiere que eso cambie. Claro, está el tema que nuestro pastor ha destacado. La verdad no puede ser negociada en esto de la unidad. Eso es verdad. La verdad no puede ser negociada. Pero aquellos que conocemos la verdad en Jesús, debemos procurar vivir esa verdad compartiéndola con todos con el amor de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das ahora esta enseñanza maravillosa que nos recuerda que sin el sacrificio de Cristo no hay evangelio, no hay salvación, no hay perdón, no hay reconciliación. Permítenos, Señor, tener fe en su sangre, en su sacrificio. Y también te pedimos, querido Padre, que nos ayudes para que todas las barreras artificiales que creamos los seres humanos, unos entre otros, puedan ser derribadas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.